Buenos días a todos. Bienvenidos un día más a una nueva sesión de Rico Webinar. Como sabéis, esta semana hemos realizado dos webinars. Ayer realizamos uno orientado a la automatización de procesos de firma, en la que María Contreras, Fernando Riadevalletide y yo estuvimos haciendo una sesión para mostraros cómo podemos automatizar cualquier proceso de firma. Y en el día de hoy vamos a realizar un webinar orientado a hablar sobre la nueva ley de factura electrónica, la ley Crea y Crece, y también, como pone en el título, a explicar cómo podemos, a través de nuestras soluciones de hiperautomatización, no solo ofrecer una solución que haga que las empresas cumplan con todos los requisitos de la ley, sino que además automatizarán sus procesos de factura. Sin más dilación, vemos. Antes de nada, introducir los oradores de esta sesión. Por un lado, tenemos a Xavi Menéndez, preventa de soluciones de hiperautomatización, muy especializado en soluciones de gestión documental, que nos acompañará para realizar una demostración de nuestra solución de automatización de facturas adaptada 100% a la ley Crea y Crece. Por otro lado, contamos también con la colaboración de María Contreras. Aquellos que ayer estuvieran en la sesión de firma la recordarán, que nos hizo una demo espectacular sobre cómo podemos automatizar un proceso de firma a través de Docuware. Y yo, pues, Guillermo Sánchez, del Departamento de Marketing de Rico España. Si Xavi o María quieren saludar, pues ahora pueden hacerlo antes de que empecemos. Buenos días, soy Xavi. Disculpad que la foto está un poco por actualizar. Muy bien. María nos estará también ayudando, moderando un poco la sesión, leyendo también los comentarios, las preguntas que hagáis y contestando también a aquellas dudas que podáis tener. Y bueno, pues empecemos un poco el índice de la sesión para ver cómo la vamos a estructurar. Bien, Buenos vemos. días. Buenos días, María. ¿Qué tal? Bien, como vemos en el índice de la sesión, me gustaría que la sesión de hoy, ¿vale? Fuera una sesión en la que, como estamos muchos conectados, tengamos todos un conocimiento de qué es la factura electrónica. Sé que hay algunas personas que ya saben lo que es la factura electrónica, pero hay personas que no lo tienen del todo claro porque tienden a confundirla con a lo mejor la factura digitalizada o otros tipos de factura electrónica. Y es muy importante que entendamos bien qué es una factura electrónica y sobre todo qué factura electrónica nos va a pedir la ley Crea y Crece. Una vez sepamos todos qué es la factura electrónica, pasaremos a explicar en qué consiste esta nueva ley que se aprobó en 2022 y que eh, aún no ha entrado en vigor. Ahora explicaremos por qué aún no ha entrado en vigor. Y una vez tengamos todos bien claros qué es la factura electrónica, qué nos pide la ley Crea y Crece, haremos una demostración de la solución de Rico de automatización del proceso de facturas adaptada 100% a la ley Crea y Crece. ¿De acuerdo? Al final de la sesión dejaremos un espacio para todos aquellos asistentes que tengan ruegos y preguntas, pues que las puedan hacer a través de nuestro chat. Por supuesto, las podéis ir haciendo ahora también. E incluso si María las puede ir contestando, pues se irán contestando y si no, pues las contestaremos luego en directo cuando terminemos la demostración. Sin más dilación, empecemos la sesión. Se oye, nos comentan que algunas personas no oyen la sesión. ¿Nos podéis confirmar si se oye? De acuerdo, muchas gracias. Me dicen que sí que se oye. La factura electrónica. Probablemente con todo el tema de la ley que crece, hayáis oído mucho hablar sobre qué es la factura electrónica, sobre la utilización de facturas electrónicas y a raíz de eso pues hay mucha gente que ha preguntado, nos lanza dudas sobre qué es factura electrónica, qué no es factura electrónica. Pasaremos a explicar primero este concepto que es el principal y el más básico de todos. Actualmente tenemos cuatro tipos de facturas. La factura en papel, la que todos conocemos, la que imprimimos y la que, bueno, aún en día se sigue utilizando. Por otro lado, tenemos la factura digitalizada, que es el resultado de escanear una factura en papel. ¿Vale? Lo típico. Tenemos la factura en papel, la escaneamos y nos aparece, se nos genera en nuestro sistema informático, en nuestro ordenador, como un archivo PDF o como un archivo de imagen. Y luego tenemos la factura electrónica. Dentro de la factura electrónica tenemos dos tipos de factura electrónica, la no estructurada y la estructurada.
La factura electrónica no estructurada es aquella que probablemente todos conozcamos porque es con la que trabajamos más habitualmente. Es pues el típico PDF que podemos generar o un archivo Word o incluso otros archivos Excel, cualquier tipo de archivo que podemos generar en un ordenador. Sin embargo, esta factura, como propio nombre indica, no está estructurada, es decir, no es un fichero de datos estructurado, es un fichero que para que los sistemas informáticos comprendan el contenido de la factura tendrían que aplicar una captura de datos o un OCR. Y luego tenemos la factura electrónica estructurada, que es aquella que está conformada por un fichero de datos estructurado, el famoso XML. Cuando hablamos de un fichero de datos estructurado, nos referimos a lo que veis aquí en la imagen de la derecha, ¿no? Es decir, es un fichero donde todos los campos, donde todo el contenido de la factura, pues la cabecera, el nombre del proveedor, a quién se le envía la factura, las líneas de detalle, etcétera, están estructurados en un lenguaje de programación que es mucho más fácil para los sistemas informáticos de comprender. Esto es muy útil porque cuando estas facturas se tienen que integrar con otros sistemas como ERPs de contabilidad, bases de datos, gestores documentales, etcétera, es mucho más fácil para un sistema comprender, leer e interpretar este tipo de formato que una factura electrónica no estructurada. Probablemente ahora mismo algunas personas están preguntando, oye, pero yo esta factura, lo que veo aquí en la imagen de la derecha, yo esto no lo entiendo. Lógicamente, esta forma de que está codificada esta factura no es legible para el ojo humano, pero la factura electrónica estructurada podemos transformarla a un PDF visible para los seres humanos que podamos comprenderla y que luego más adelante en la demo lo veremos. Bien, tenemos los cuatro tipos de facturas. ¿Cuál es la factura que la ley nos dice que a partir que el momento que se active tendremos que utilizar? Pues la factura que tenemos que utilizar es la factura estructurada. Todas las demás, ya cuando la ley se active y deje un tiempo de vigencia para que las empresas y autónomos, que son a los usuarios a los que aplica dicha ley, se adapten a esta nueva forma de procesar sus facturas, tengan sistemas informáticos que les permita hacerlo, ya no deberán utilizarlas. Solo tendremos que utilizar la factura electrónica estructurada. Dentro de la factura electrónica estructurada, pues tenemos diferentes tipos de formatos. Pues tenemos el que todos conocemos a nivel nacional, ¿no? El XML Factura E, pero luego también tenemos VL, CI y EDIFACT. Veremos luego cómo la ley nos dice qué formatos tenemos que utilizar. Bien. Antes de hablar un poco de la ley, quería hacer un pequeño retrospectivo sobre la factura electrónica en España, ¿vale? Iremos muy rápido en esta parte, pero conviene un poco aclarar que la factura electrónica no es algo nuevo en España y que incluso la obligatoriedad del uso de la factura electrónica era algo que ya se llevaba haciendo desde el año 2015, donde se obligaba a emitir facturas electrónicas para facturar a administraciones públicas. Luego esa obligación se extendió en el 2018 para subcontratistas y contratistas del Estado y finalmente en el año 2022 se creó la ley Crea y Crece, que ahora la explicaremos en el detalle, cuyo objetivo de la ley es fomentar la digitalización de las empresas, ¿vale? La ley de Crea y Crece no solo habla de factura electrónica, habla de muchos puntos, pero hoy estamos centrados en el módulo de factura electrónica. El fin de la ley Crea y Crece un poco es el de poder controlar la morosidad. Y por eso ahora se va a pedir a las empresas el emitir facturas electrónicas a los diferentes portales públicos y privados para que el Estado pueda controlar digamos, el flujo comercial y la facturación de las empresas. Al final, todo esto que estamos hablando hoy de la ley que crece, aunque lo hablamos en un contexto a nivel nacional, el objetivo es que esto converja en la Unión Europea, en que todos los países de la Unión Europea en el futuro, a través del proyecto VIDA, este que veis aquí en el año 2028, emitan y reciban facturas electrónicas. No solo en España, sino todos los países de la Unión Europea. ¿Vale? Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar sobre la legislación nacional de España. Entonces, hablemos de qué es la ley que crece y cuáles son los requisitos que nos piden. Bien, primero explicaremos los puntos que nos pide la ley que las empresas y autónomos tienen que aplicar. Y luego veremos cuánto tiempo disponen esas empresas y sus autónomos para adaptar sus sistemas informáticos a los requisitos de la ley. ¿Qué comporta esta ley? Pues el primer punto, todas las empresas y autónomos deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en relaciones comerciales entre empresas y autónomos. En primer lugar, al aclarar este último punto, entre empresas y autónomos. Han habido personas que han preguntado, oye, si yo, pues, no sé, voy a un taxi y pido una factura. No, si tú vas como particular, el taxista, en este caso el autónomo, no tiene la obligación de expedirte una factura electrónica. Esto solo aplica en relaciones entre empresas y autónomos. Por otro lado, recalcar un factor muy importante. Aquí se está diciendo que las facturas se tienen que emitir.
Con todo este tema de la ley, hay algunas empresas que están diciendo, bueno, yo crearé mi portal, ahí subiré las facturas y le diré a mi cliente que entre a ese portal y pueda consultarlas. No. Si se hace eso, no se estará cumpliendo con el primer punto de la ley. La ley especifica que la factura se tendrá que emitir al cliente, ¿vale? Se tendrá que emitir al punto general de entrada de facturas. Todos los clientes, todas las empresas y autónomos deberán suscribirse a un punto de facturas, ya sea público o privado, ¿vale? Público en el caso de las administraciones públicas, en el caso de las empresas nos tendremos que adherir a un operador que sea capaz de emitir o recibir facturas electrónicas, como es en el caso, por ejemplo, el de Rico, y tendremos que poder emitir y recibir esas facturas, ¿vale? Entonces, lo de generar un portal que algunas empresas dicen que harán, eso no serviría. Punto número 2. Destinatario y emisor deberán proporcionar información sobre los estados de la factura. Esto quiere decir que en el momento de la emisión de la factura se tendrá que informar, por ejemplo, el emisor al receptor, que esa factura ha estado emitida. El receptor, que tendrá su portal de factura electrónica, deberá visualizar cuando el emisor le emita esa factura que esa factura ha sido emitida. Y esto deberá aplicarse con todos los estados de la factura, cuando esté aceptada, cuando esté pagada, etc. Punto número 3. Las soluciones tecnológicas de facturación electrónica deberán garantizar su interconexión e interoperabilidad gratuitas. ¿Qué quiere decir esto? Para explicar este punto, a mí me gusta explicarlo con un ejemplo. Esto es como, por ejemplo, los operadores de telefonía. ¿Verdad que cada uno trabajamos o tenemos un móvil con una empresa? Pues a lo mejor yo tengo Vodafone, a lo mejor Xavi tiene Orange, a lo mejor María tiene Yoigo. No sé. Yo como Vodafone puedo llamar a María, puedo llamar a Xavi, puedo llamar a diferentes operadores. No solo puedo llamar a los Vodafone. Esto es aplicado a la ley, pues lo mismo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un portal de facturas electrónicas al que estamos suscritos, al que vamos a poder emitir y recibir esas facturas, ese portal se tiene que poder conectar a todos los portales, ya sean públicos o privados, de facturas electrónicas, ¿vale? Si no es así, no estaremos cumpliendo la ley. Este punto es muy importante porque luego en la demo veremos cómo nuestra solución es capaz de conectarse a todos los portales y PGEs públicos de las administraciones públicas. Por supuesto, siguiendo un poco y relacionado con el punto 3, el receptor de la factura no podrá obligar a su emisor a la utilización de una solución, plataforma o proveedor de servicios de facturación electrónica predeterminado. Eso quiere decir que no podremos obligar a nadie a que nos emita esa factura a través de un operador de factura electrónica específico. ¿Vale? Esto está muy relacionado con el punto anterior de que todos tenemos que estar conectados con todos. Yendo al penúltimo punto, durante un plazo de 4 años desde la emisión de las facturas electrónicas, los destinatarios podrán solicitar copia de las mismas sin incurrir en costes adicionales. Esto quiere decir que cuando emitamos facturas electrónicas a nuestros clientes, la factura deberá estar en una custodia de mínimo 4 años, ¿vale? Para que el cliente, pasado, pongamos 2 o 3 años, pueda conectarse al portal con el que él esté suscrito y pueda consultar esa factura. Cualquiera de los puntos que se ven aquí, si no se cumplen, las empresas y autónomos podrían enfrentarse a sanciones de 10.000 euros. Esto es en forma muy resumida que es la ley. Por supuesto, podríamos extendernos mucho más y podemos tener una sesión de 1 hora para hablar de la ley, pero como el objetivo de la sesión no es solo hablar de la ley, sino también mostraros un poco cuál es la solución que nosotros ofrecemos para que las empresas y autónomos puedan cumplir todos estos puntos que estamos hablando ahora, pues no podríamos ahora mismo hablar de la ley. ¿Vale? Una vez tenemos claro cuáles son los puntos, pues la siguiente pregunta es, vale, ¿cuánto tiempo dispongo yo para poder emitir o recibir facturas electrónicas y cumplir con la normativa legal de la ley que hay crece? Pues bueno, en el caso de las empresas de más de 8 millones de facturación, dispondrán de 1 año para adaptarse a este nuevo entorno. En el caso de las empresas más pequeñas que facturen menos de 8 millones, dispondrán de 2 años para adaptarse a poder emitir o recibir esas facturas. ¿Y cuándo empieza esa cuenta atrás? Esa cuenta atrás empieza cuando se publique un reglamento técnico donde se detallará al detalle toda la ley, no solo la ley, sino todos los puntos técnicos de qué formatos de facturas tenemos que realizar, perdón, qué formatos de facturas tenemos que utilizar, etcétera. De momento, el reglamento no se ha publicado, ¿vale? Lo que se ha publicado ha sido un borrador, ¿vale? Este borrador se publicó hace unas semanas y ya se aclararon algunas dudas que habían sobre qué tipos de formato se pueden utilizar de cara a la factura electrónica, que contamos con 4 formatos.
Contamos con el formato XML Factura E, que es el que todos conocemos de factura electrónica a nivel nacional. También contamos con EDIFACT y también contamos con los formatos europeos VL y CII. Por otro lado, este borrador del reglamento también indica que la agencia tributaria ha solicitado que ellos crearan una solución pública donde todos los portales, ya sean portales públicos como portales privados, deberán conectarse para emitirles esas facturas. Digamos que la agencia tributaria quiere tener un control absoluto de todas las transacciones comerciales que se están produciendo en España. Como hemos dicho, estos son los puntos principales que se han dicho en el borrador, pero el reglamento aún no se ha publicado. ¿Cuándo se publicará? Bueno, como estamos ahora en periodo preelectoral, digamos que el Estado está más enfocado en otros asuntos y probablemente después de las elecciones, con la creación de un nuevo gobierno, se publicará el reglamento. Algunos clientes nos han preguntado si con el nuevo gobierno todo esto de la ley Crea y Crece puede echarse para atrás. Y no podemos predecir el futuro, pero esto es un tema que al final aplica a toda la Unión Europea, por lo que independientemente del gobierno que salga, esto seguirá adelante, ¿vale? Por supuesto, cuando se publique el reglamento, probablemente en el último trimestre de 2023, pues puedan haber cambios y ya haremos otra sesión webinar para aclarar y para confirmar cuáles van a ser todos los puntos de la ley y del reglamento que se hagan. Pero de momento, la ley dice lo que estamos comentando hoy. Una vez entendida qué es la ley y entendido cuánto tiempo disponemos, la siguiente pregunta es, vale, ¿y qué tenemos que hacer nosotros para cumplir con la ley? Pues en este caso, los proveedores tecnológicos, como es en el caso de Rico, ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de una solución de automatización de procesos de facturas para no solo automatizar el proceso de facturas, sino para que esta solución sea 100% adaptada a la nueva ley y todos los puntos que hemos comentado aquí en esta diapositiva de emisión y recepción, de informes de estado de la factura, se cumplan. No me voy a extender mucho en esta slide porque esto es un mapa de los procesos que vamos a mostrar en la demostración, pero básicamente nuestra solución lo que permite es poder emitir y recibir facturas electrónicas, emitir en el caso de nuestros clientes, recibir en el caso de recibir a nuestros proveedores y además poder informar en todo momento tanto al cliente como al proveedor, en el caso de recepción, de los estados de la factura. ¿Vale? Yo creo que la mejor forma de ver todo esto que estamos hablando, de ver la solución de Rico, es realizando una demostración, ¿vale? Entonces, si estamos todos alineados con Xavi Menéndez, que nos ayudará en esta demostración, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño roleplay. Yo haré, en este caso, en el proceso de emisión, de empresa emisora. Haré de Rico España y Rico España recibió un pedido de un cliente, de mi cliente favorito, de una serie de productos. Entonces, a raíz de ese pedido, pues vamos a emitirle una factura para que la pague. En este caso, ya haré del emisor y Xavi Menéndez, que nos acompaña hoy, hará de receptor. Luego, para la otra parte de la demo, el proceso de recepción de facturas, Xavi ya no será el cliente, Xavi será un proveedor de Rico, en este caso será Ofimat Materiales SL, empresa ficticia, que nos emitirá una factura de un pedido que nosotros como empresa, como Rico, hemos hecho de una serie de materiales de oficina. Entonces, Xavi, si estamos todos listos, yo creo que podemos empezar la demostración. Veo que hay personas que están levantando la mano, que hay preguntas. Todas las preguntas y ruegos que puedan haber los dejaremos para el final de la sesión. Intentaremos hacer esta demostración en unos 15-20 minutos y así tendremos bastante tiempo para resolver preguntas que estoy seguro que habrá muchas, tanto de la ley como de la demostración y de la solución que vamos a mostraros. Entonces, si me permitís un momento, que comparta pantalla del entorno demo. Bien. Va. Ahora mismo todos deberíais ver una pantalla donde aparece DocuWare. Como hoy estamos muchas personas conectadas, es bastante probable que tengamos clientes nuestros que conozcan DocuWare, porque ya hemos hecho el proyecto con ellos, pero es posible que haya clientes o prospectos que no sepan qué es DocuWare. DocuWare es un gestor documental, es un producto de Rico, que en este caso, para esta demostración, vamos a utilizar.
Nuestra visión sobre la automatización del proceso de facturas es que queremos centralizar todo el proceso en una única plataforma. Consideramos que cuando un usuario tiene que estar utilizando varias plataformas para ejecutar un proceso, este se puede alargar de una forma bastante notable y además puede dar lugar a ineficiencias. Por lo que veremos cómo todo el proceso de emisión de la factura, de actualización de estados y automatizaciones de otras tareas que veremos más adelante se van a realizar todas en Document. Como hemos dicho, vamos a empezar primero la demostración con el proceso de emisión de facturas. Yo, que soy Rico España, estoy aquí en mi DocuWare y todo proceso de emisión de facturas pues empieza con la generación de la factura. ¿Y dónde generamos la factura? Pues la generamos en nuestro ERP de contabilidad. En este caso vamos a utilizar el ERP Dolivar, pero bien podremos estar utilizando SAP, Sage, cualquier tipo de ERP más o menos conocido. Tenemos una amplia experiencia trabajando en proyectos de integraciones con ERPs, por lo que si ahora mismo alguien está viendo la demostración y le salta la duda de si podremos integrar su ERP con el gestor documental y con el poder emitir facturas electrónicas y recibirlas, sin ningún problema. Pero para este caso utilicemos Dolivar. Entonces yo, pues lo primero que hago es generar la factura. Nos vamos al apartado financiero, vamos a la sección de facturas a clientes, porque estamos generando una factura a nuestro cliente favorito, y vamos a generar la factura. Seleccionamos el cliente, factura estándar, vamos a poner fecha de facturación hoy, que lógicamente esto no tiene por qué ser así, forma de pago, y vamos a proceder a crear el borrador para generar la factura. Nuestro cliente nos ha pedido un multifuncional IMC. Introducimos el precio. El precio no tiene que adecuarse a la realidad, ¿vale? Si alguien ve este precio, que no piense que este es el precio real, esto es solo una demostración. También nos han solicitado una pantalla interactiva. Y por último, nos ha solicitado varias unidades, un portátil del modelo vuestro i7. Bien, la factura ya está creada en las guías de detalle, la validamos. Y es en el momento de la validación, de aquí vamos a ver muchas cosas. En Dolivar, este ERP no tiene la capacidad de generar facturas electrónicas. Hay ERPs que sí y hay otros ERPs que no. Nuestra solución se adapta a cualquier escenario. Si estamos trabajando con un ERP que no genere facturas electrónicas, porque al final tenemos que emitir una factura electrónica a nuestro cliente, que es lo que nos pide la ley, vamos a coger los datos de esa factura y vamos a generar esa factura electrónica. No solo vamos a poder generar esa factura electrónica, también vamos a realizar la firma delegada y por último vamos a emitirla al portal de facturas electrónicas que esté utilizando el cliente. Entonces, vamos a nuestro DocuWare y efectivamente vemos que la factura ya está en el gestor documental y si actualizamos, vemos que ya se ha enviado. En este momento la factura ya habrá llegado a nuestro cliente, que ahora Xavi Menéndez, que ahora el cliente nos mostrará. Perfecto, pues yo soy el cliente de Rico. Yo a Rico le hice un pedido de una impresora, una pantalla interactiva, de portátiles. Comparte pantalla. Y le hice el pedido, ya me han servido, ya me han entregado pues todos estos productos y ahora pues a final de mes quieren cobrar, con lo cual me han enviado una factura. Entonces esa factura ya me la han enviado a través de un servicio de facturación electrónica. Yo como cliente, pues me notifican conforme tengo una nueva factura. ¿Esa factura dónde está? Esa factura, pues, ahora, si se aprueba el borrador del reglamento, pues toda empresa tendrá que registrar dónde quiere recibir facturas, sea en la solución pública que se ha de generar de agencia tributaria, en plataformas privadas o en PGS, etc. Al final, todos estos sistemas van a estar interconectados, con lo cual, pues yo la recibiré
pues en cualquiera de ellos. En este caso, pues me notifican conforme tengo una nueva factura y en este caso, pues tal como tal, y yo podré visualizar esta factura conforme la tengo recibida. Entonces, yo he recibido esa factura. Entonces, lo que tendré que hacer yo como cliente que recibe esa factura, pues tendré que pasarla al área de administración para que concilien esta factura con respecto al Albarán. Oye, me quieren cobrar estos productos, me los han entregado, pues tendrán que comprobar que realmente me entregan esos productos y que además habrán de conciliar pues contra el pedido, ¿no? Y me lo están cobrando al mismo precio que hicimos el pedido. Sí, es correcto. Entonces, pues si tengo un gestor documental, pues podré automatizar mejor ese proceso. Si no, pues en este caso, pues manualmente, pues todo ese proceso lo tendré que hacer. Lo que sí que me indica la ley que tengo que hacer es indicar que acepto esa factura, porque la ley lo que establece es que se han de actualizar los estados. Es decir, yo que he recibido la factura tengo que decir si la acepto o la rechazo, que no quiere decir que la pague o no, simplemente tengo que actualizar el estado. Pues en este caso, lo que haré es aceptar esa factura, lo que sea, y indicaré conforme acepto esta factura que me ha llegado de Rico. En el momento que yo acepte, pues ese cambio de estado, pues lo mismo, a través de el punto general de entrada o de la plataforma que esté utilizando de facturación electrónica, se actualizará ese estado y se notificará, pues en este caso, a Rico, conforme de yo ya he aceptado esa factura. Que no quiere decir que la pague. Tendrá que pasar un proceso de aprobación dentro de mi empresa para decidir, pues, cuándo se paga. Luego, a posteriori, ya cuando tenga ese proceso de conciliación y aprobación, pues sí que tendré que indicar conforme la voy a pagar y con qué fecha. Pero en este momento, pues, como no tengo un gestor documental, pues pasan los días hasta que tenga el proceso de conciliación y de aprobación. Entonces, en este punto, Rico ya habrá verificado, podrá verificar conforme yo he aceptado esa factura. Muy bien, señor cliente. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora vamos a ver la perspectiva de la empresa de Rico España que ha emitido esa factura. Y vamos a ver cómo esa actualización que ha hecho el señor cliente, el cliente preferido de Rico España, pues se ha efectuado. Entonces estamos aquí en DocuWare y efectivamente vemos que antes, donde en estado portal salía enviada, el estado ahora aparece aceptada. Ya hemos cumplido el segundo punto de la ley. El primero, el de emisión de la factura electrónica, y el segundo, el de la actualización de estados, ¿vale? Tanto cliente como Rico son plenamente conscientes del estado aceptado de la factura. Ahora, la siguiente parte del proceso sería que ese cliente pagara esa factura, ¿vale? Entonces, vuelvo otra vez a dar la perspectiva al señor cliente para que nos enseñe cómo pagaría la factura, pues desde, en este caso, su portal de factura electrónica. Perfecto, pues yo soy el cliente. Yo soy el cliente. Con lo cual, como decía, esa factura que yo ya había aceptado, pues internamente dentro de mi empresa ya se ha conciliado, ya se ha aprobado, dentro del RP ya la he contabilizado y el RP pues ya me ha dado pues una fecha de pago, etcétera. Y yo tengo que actualizar también ese estado. Pues lo mismo, a través de plataforma de facturación electrónica o si lo tengo integrado con el RP, pues lo que haré es actualizarlo. En este caso, no tengo una solución de facturación electrónica, pues lo tendré que hacer manualmente. Accederé a la factura que había recibido y ahora ya tendré que informar conforme se ha pagado. No solo eso, sino que si se aprueba el borrador del reglamento, no solo tendré que indicar que la voy a pagar, sino también tendré que indicar cuándo la voy a pagar. Es decir, no solo actualizar el estado, sino también la fecha. Y recordar que si se aprueba el borrador del reglamento, tal como está ahora, sin las alegaciones, la solución pública de la agencia tributaria utilice plataforma privada, utilice un punto general de entrada o utilice la propia solución pública, siempre va a tener una copia. Es decir, al final, como decía Guillermo, la agencia tributaria va a tener visibilidad de todas las facturas, de todas las fechas de pago, de todo. ¿De acuerdo? En todo caso, pues bueno, yo ya he indicado que la he pagado, con lo cual yo ya quedo tranquilo, ya he pagado la factura y ahora será pues Rico pues quien tendrá la actualización de ese estado, etc.
Muy bien, señor cliente, muchas gracias por pagar la factura que le he emitido y pues vamos a ver cómo esa actualización de estado pues se ha efectuado, ¿vale? Volvemos a nuestro gestor documental. Nuevamente estamos viendo que nosotros, desde la perspectiva de Rico España, que es el que tiene la solución de automatización de procesos adaptada a la ley, está todo el rato en el DocuWare. O sea, no estamos yendo a otra plataforma, solo hemos ido al RP para hacer lo que se tiene que hacer en el RP, que es generar facturas. Pero todo lo que es la visibilidad de los estados la estamos viendo desde el gestor documental y efectivamente vemos que se ha actualizado el estado. Aparece informada como pagada porque, claro, el cliente nos ha dicho que él la ha pagado, pero esto luego nosotros como empresa emisora lo tendremos que confirmar. Entonces, es decir, no, aún falta, este es el estado previo al estado de pagado, ¿vale? Una vez estemos en nuestro RP, ¿vale? Y veamos que la factura está pagada, ¿vale? Que hayamos comprobado, ¿no? Que ese pago que ha efectuado el cliente pues se ha realizado, pues en el ERP se, se actualizará como pagada y en teoría cuando esta factura se pague en el ERP también debería aparecer como pagada en el gestor documental, ¿vale? De esta forma lo que estaremos viendo es esa integración a tres bandas, ¿no? Por un lado, que en el ERP está como pagada y por otro lado, que en nuestro gestor documental también aparece como pagada y que, por supuesto, el cliente, pues que ha sido el primero que ha efectuado este nueva actualización de estado, también la tenga como pagada. ¿Vale? Entonces, volvemos de nuevo a DocuWare, hacemos un refresh y efectivamente, la factura ya está pagada. Como podemos comprobar, se ha cumplido la actualización de estados y tenemos una integración completa entre RP, gestor documental y la plataforma de facturas electrónicas que en este caso está utilizando el cliente, que bien podría ser FACB2B, podría ser Tungsten, podría ser la del Corte Inglés o cualquier pública si estuvimos emitiendo a la administración pública. Es decir, hoy hemos enseñado esta porque es una demostración, pero nos conectamos a la gran mayoría. Y perdonadme que haga hincapié mucho en este punto, pero es muy importante que la solución que tengan que utilizar las empresas para emitir facturas y recibirlas puedan conectarse con todos los puntos generales de entradas de facturas de la administración pública y con los portales privados que utilicen las empresas también. ¿Vale? Entonces, pues bueno, hemos terminado lo que vendría a ser el proceso de emisión de factura, hemos cumplido con la ley y además incluso hemos visto cómo todo el proceso está centralizado en una única plataforma y no tenemos que estar yendo a portales, al RP para estar haciendo actualización de estados. La actualización de estado es automatizada, es decir, no tenemos que actualizar el estado en el RP. Como hemos visto, se automatiza todo el rato constantemente. Cuando tenemos muchas facturas, créanme que este proceso lleva bastante tiempo. Entonces ahora vamos a hacer el proceso de recepción, ¿vale? En este caso, nuestro querido cliente se va a cambiar la gorra de cliente y ahora no va a ser cliente, ahora va a ser proveedor. En este caso va a ser Ofimat Materiales SL, ¿vale? Una empresa que vende y provee materiales de oficina para otras empresas. Y bueno, pues en este caso vamos a ver desde nuestra perspectiva, ¿vale? Cómo recibimos esa factura que el proveedor nos emite y además no solo vamos a ver cómo vamos a cumplir con los puntos de la ley, como hemos cumplido como en la emisión de facturas, es que además vamos a automatizar ciertas tareas que, aunque la ley no diga que hay que hacerlas, esto nos va a aportar una optimización del proceso, porque al fin y al cabo en la sesión de hoy no solo queremos mostraros cómo nuestra herramienta os va a hacer cumplir con la ley, es que también os va a hacer que trabajéis de forma más eficiente. Entonces, cedo el control ahora a proveedor, a Ofimat, para que bueno, nos muestre primero cómo él genera una factura y luego veremos cómo nos llega a nosotros en el DocuWare. Cuando quieras, puedes compartir. Sí. Pues, hola nuevamente. Ahora no soy cliente de Rico, ahora soy proveedor de Rico. Rico me ha pedido una serie de sillas para las oficinas, me ha pedido una mesa y yo pues le he servido tanto la silla como la mesa. Él me envió un pedido, yo le he enviado los productos junto con los albaranes de entrega y ahora, a final de mes, pues yo quiero cobrar lo que le he entregado, con lo cual le voy a emitir a Rico una factura. ¿No? Lo mismo, la factura nacería desde mi RP. En este caso, voy a generarla desde el propio portal. Factura. Te voy a enviar a Rico. Datos. Aquí vamos a generar un poco más rápido. Y aquí, pues, voy a conformar lo que es la propia. Entonces, en esta factura, básicamente, me pidieron una serie de sillas de oficina. De hecho, me pidieron
10 sillas. Pues cada silla. Pues también les entregué, porque así me lo pidieron, una mesa de juntas, vino, un coste de 3.000 euros la mesa. Y pues en este caso, pues generamos la factura, perfecto, y se la envío. Envío a Rico. Está enviando. En este caso, ¿cómo se la ha enviado a Rico? Como decíamos, si se aprueba el borrador de reglamento, toda empresa tendrá que registrar o tendrá que indicar a través de su página web o a través de unos puntos de registro con qué punto de entrada va a trabajar. Bien con plataformas privadas, pues tendrá que indicar con cuál, o bien con la solución pública, etc. En cualquier caso, pues yo que emito la factura, pues tendré que tener en cuenta a qué punto se la tengo que entregar a este cliente. En este caso, pues si tuviera una solución de facturación electrónica, pues ya son estas soluciones las que se encargan de identificar cuál es el punto de entrega de la factura, etc. En cualquier caso, pues yo simplemente la envío, le he enviado la factura, aunque visualmente parece un PDF, realmente estas plataformas pues, nos obligarán a trabajar con factura electrónica estructurada, con el formato factura E, y si se aprueba el borrador, no solo será este formato, sino que tendrá que tener compatibilidad también con el formato europeo, el VL, el CII y el EDIFACT también, ¿no? En este caso, a nivel de usuario es transparente, lo veré como si fuera un PDF, ¿de acuerdo? Con lo cual yo ya le he enviado a Rico pues, esa factura con la intención de poder cobrar lo antes posible. Vale, muchas gracias, señor proveedor. Vamos a ver la perspectiva de cómo recibimos esa factura en DocuWare y vamos a ver las ventajas que antes el señor cliente pues, no ha tenido porque no tiene un sistema de gestión documental. Entonces, si me permitís compartir pantalla de nuevo, ¿vale? En teoría ya deberéis ver todos la pantalla del DocuWare. Ahora ya no estamos en el archivador de facturas emitidas, sino que tenemos que irnos al archivador de facturas recibidas. Y evidentemente, si hacemos doble clic, vemos que nos ha llegado una factura, una factura de, en este caso, de Ofiman Materiales SL, con la silla de oficina modelo negro que nos ha enviado y la mesa de pino, ¿vale? Entonces ya, pues nuevamente, como en el proceso de emisión, hemos sido capaces de poder recibir una factura electrónica y lo más importante, esa factura electrónica estructurada, ese fichero de datos que nos ha mandado el cliente, lo hemos transformado a un PDF elegible. Es decir, esta factura luego, por supuesto, la podríamos descargar, la podríamos almacenar donde queramos, incluso podemos enviar el PDF a quien queramos, ¿vale? Entonces ya hemos cumplido también en la excepción el poder recibir facturas electrónicas. Pero claro, como hemos comentado antes, hoy no solo estamos aquí para ver cómo nuestra solución puede adaptarse a la ley, sino también vamos a ver cómo podemos automatizar algunas tareas propias del proceso de facturas, en este caso de facturas a proveedor. Por un lado, somos capaces de conciliar contra el y pedido. Es decir, imaginemos que, por ejemplo, queremos que cuando nuestro cliente nos mande la factura, también nos mande el pedido asociado. Pues podemos activar notificaciones para que en el caso de que ese pedido falte, pues nos salga una alerta y podamos incluso automatizar un envío al proveedor diciéndole, oye, señor proveedor, por favor, envíeme también el pedido, porque yo lo necesito para almacenarlo en mi expediente unificado de compra. También podemos hacer ese cotejo contra albaranes, ¿vale? También podemos automatizar el proceso de aprobación. Es decir, esta factura que nos ha enviado nuestro señor proveedor, Ofimat Materiales, pues es una factura de una serie de materiales de oficina que han comprado entre dos departamentos, ¿vale? Entonces, claro, cada departamento tendrá que pagar una parte de la factura. Pues uno tendrá que pagar la mesa y otro tendrá que pagar la oficina. Para eso, somos capaces de automatizar ese flujo de aprobación en la plataforma para evitar tener que ir persiguiendo con correos electrónicos a responsables para que nos paguen, estar mirando si nos han respondido, etcétera. Podemos visualizar todo el proceso y tener trazabilidad de él a través de la ventana de tareas. Si hacemos clic en tareas, vemos que tenemos que realizar las imputaciones de la factura. En este caso, somos un usuario administrativo y vamos a realizar las imputaciones. ¿Vale? Vamos a elegir primero para el departamento de
compras que han comprado las sillas de oficina y vamos a imputar para el departamento de recursos humanos que han comprado pues la mesa de oficina. ¿Vale? Confirmamos. ¿Vale? Aquí podemos, por supuesto, aquí ahora mismo esto ya está preconfigurado para hacerlo rápido, pero aquí, por supuesto, podríamos elegir nosotros o modificar las imputaciones. ¿Vale? Aquí ya las tenemos preconfiguradas para ir rápido en la demo, pero podríamos cambiar ahora y poner que en el departamento CAC pues sean las mesas. ¿Vale? Confirmamos la imputación y nos tiene que aparecer ahora una serie de tareas. Vamos a actualizar, ¿vale? Efectivamente, ya se nos están llegando tareas, ¿vale? Es decir, ahora vamos a imaginar que somos pues del departamento de compras o del departamento de recursos humanos y el administrativo pues nos ha mandado una tarea de que tenemos que confirmar que la imputación que se nos ha realizado de esta factura es correcta. Pues entramos aquí y decimos, está todo correcto. Todo esto lo estoy haciendo desde el mismo usuario porque es una demostración y no queremos estar deslogueándolos y logueándolos constantemente, ¿vale? Esto lo haríamos con diferentes usuarios. Por supuesto, también podríamos poner un sello y elegir dónde lo pones. Como lo hemos configurado que se ponga justo en la esquina inferior, pues se ha puesto aquí, pero podríamos elegir dónde ponerlo, ¿vale? Y confirmamos la otra imputación. Pues está todo bien, ¿vale? Una vez se han imputado, ¿vale? Vemos aquí en la factura cómo se han puesto dos sellos, ¿vale? De los dos responsables del Departamento de Recursos Humanos y de Compras, que está todo correcto. El contable va a hacer la acción contable, va a confirmar que la base impone la factura, que el IVA y todo está correcto. Y vamos a confirmar también. Y un flujo que podría llevar semanas y que de hecho en el proceso de emisión de facturas nuestro cliente ha dicho que ha tardado mucho tiempo porque no tiene una solución de gestión documental, nosotros lo hemos podido solventar en unos pocos minutos. No hemos tenido ni que perseguir a nadie por correos electrónicos, ni llamarle, ni nada. Cuando nos conectamos al gestor documental, se nos actualiza instantáneamente todas las tareas que tenemos que hacer referentes a aprobaciones. Por supuesto, podríamos poner también aprobaciones o flujos con variables, como por ejemplo, si a partir de una cantidad X ya no la tenga que aprobar el responsable de recursos humanos, sino la directora de recursos humanos. O incluso para una cantidad más alta, el CEO. Podríamos hacer aprobaciones secuenciales, paralelas, un sinfín de posibilidades que no nos vamos a detener porque el objetivo de la demo de hoy es más hablar de cómo esta se adapta a los requerimientos de la ley que crece. Y bueno, pues volvemos otra vez a nuestra bandeja, ¿vale? A nuestro archivador de facturas recibidas, ¿vale? Y ahora, pues el siguiente paso sería, pues, pagar la factura. Es decir, el proveedor, pues, está esperando que paguemos la factura. Pues para eso tenemos que ir a nuestro ERP y pues vemos que esta factura está pendiente de pago, que es la que nuestro proveedor nos ha enviado, Ofimat Materiales SL. Pagamos, vemos la fecha, día hoy 6 de julio, ¿eh? Y pagamos en nuestro RP. Vemos que el RP ya está pagada y ahora esa actualización del estado también la visualizaremos en DocuWare. Evidentemente, vemos aquí como el estado de la factura está como pagada y también en el proceso de recepción de facturas hemos demostrado cómo nuestra solución se adapta a la actualización de estados y a la poder recibir facturas. Pero además hemos automatizado una tarea de aprobación de facturas y también hemos podido ver cómo podemos conciliar contra albarán y pedido. Y por nuestra parte, esta ha sido la demostración de cómo nuestra solución está 100% adaptada a la ley CREA y crece. Y pues nada, si os parece bien, ahora
que esto era la parte final de la sesión, podemos dar lugar a responder preguntas que por lo que he ido viendo han habido muchas y aquí María ha estado respondiéndolas, pero seguro que van a llegar más y podemos responder. Aparte, aún quedan 15 minutos de sesión y hay tiempo. Seguro. Vale. María, ¿os parece que empecemos, no sé si desde el principio, si se han ido vamos viendo las que nos han respondido o Se han respondido todas. todas? Bueno, decirnos si nos hemos dejado algo. A ver, voy a ver alguna, ¿vale? Leerla en voz alta para que todos. La última, Sí. la Vale. puedes leer en voz alta. A ver. Pedido para todas las empresas inscribirse a un portal no tan solo para facturas emitidas, sino también para recibidas. Ujú. Y se le ha contestado ya esa respuesta. Sí, responde. Pero puedo repetir la pregunta, es que pensaba que ibas a leer la contestación, perdona. Sí, mute. Ujú. Será requerido para todas las empresas inscribirse a un portal no tan solo para facturas emitidas, sino también para recibidas. Sí, será obligatorio. Sea público, exacto, sea público o sea privado. Sí, sea público o sea privado, tenemos que escribir a un portal. Y si las facturas son al contado, también. ¿Aquí se puede mutear, por favor? Es que creo que hay dos micros. Disculpad. Yo lo tengo activo. Vale, creo que ahora sí. Estamos con el micrófono de María, pero como estamos... ¿Las facturas se deben enviar firmadas? Vale, respondo. O abro yo el mute mío y ya está. Sí, abre el mute, abre el mute. Vale, soy Xavi, intentaré también responder, aprovechar a diferentes preguntas. Vale, entonces tenemos una aquí que decía, ¿las facturas se deben enviar firmadas? Sí, si se aprueba el borrador del reglamento, establece que sí se han de enviar firmadas. ¿De acuerdo? ¿Los resultados son definidos por ley? Sí. Si se aprueba el borrador, hay una serie de estados ya definidos. Básicamente es aceptada, rechazada y luego pagada. Se van a incorporar algunos más, pero sí, estarán definidos. Siguiente pregunta. Dicen, no entiendo cómo la agencia tributaria tiene acceso. DocuWare. No. Igual no hemos explicado bien en algún momento. DocuWare es la plataforma que planteamos desde RICO para integrar con los diferentes puntos generales de entrada, con las plataformas privadas o con la solución pública de la agencia tributaria. La agencia tributaria, si se aprueba el borrador, la agencia tributaria muy lista, lo que ha dicho es que utilicemos plataformas privadas, utilicemos los PGs, puntos generales de entradas, o utilicemos su propia solución, independientemente de la solución que utilicemos, una copia sí o sí va a quedar en su solución pública que plantea. ¿De acuerdo? Con lo cual, no va a tener acceso a DocuWare para nada. ¿Por qué? Porque no lo necesita. Una copia de las facturas sean emitidas o recibidas, junto con los datos de fecha de pago, etcétera, la agencia tributaria quiere que queden registradas en su propia solución. Con lo cual, pues igual que el SI, de alguna manera, ya va a tener acceso a ello. Vale. Mira, ¿se puede consultar una factura antes de aceptarla? Sí, es decir, Sí. Tiene que recibiremos una factura, claro. Y podemos consultarla antes de aceptarla, claro. Sí. Hay otra pregunta que dice, ¿las facturas emitidas han de estar firmadas mediante certificado digital? Sí. ¿Es suficiente? Sí, toda factura emitida tiene que cumplir una normativa europea de firma digital y hay un certificado por detrás. Ese certificado puede ser el del propio emisor de la factura o el de la solución de facturación electrónica que firmaría en nombre del primero. Pero sí, si se aprueba el borrador, sí, tendrán que estar firmadas digitalmente. Sí, de hecho, cuando estábamos haciendo el proceso de emisión, creo que lo hemos comentado, en el momento de la emisión se ha realizado esa firma delegada. Esta pregunta. Sí. ¿Es capaz DocuWare de contabilizar la factura en el RP de contabilidad y si hubiera centros de costes diferentes? Sí, es capaz de hacerlo. Correcto. Hay otra pregunta.
Buenos días, gracias por la información. Me surgen un par de dudas. Si te escuchan, estás en mucha gente. Pero se oye por aquí. Ya lo hemos dejado así. Preguntan, ¿el tema de la firma se puede automatizar? Sí, la idea es automatizarlo precisamente. Fijaos que en la emisión de facturas, la idea es que es un proceso completamente automático. El ERP emitirá la factura, a partir de aquí la recogemos, la convertimos en factura electrónica, la firmamos automáticamente y la entregamos, según haya indicado pues, el destinatario de esa factura, donde la quiere recibir. Pues Sí, la entregamos, es un proceso automático. Cuando se ha hecho ese envío, en el proceso de emisión, que sería enviada, en ese momento ya se ha hecho la firma. Aunque no se ha mostrado en esto porque es automático. Dice, ¿esto va a sustituir al SI? No. Una cosa es el SI, lo que es el registro del IVA, y otra cosa es el tema de morosidad con los vencimientos y las fechas de pago. No, no se va a sustituir. ¿Qué pasa cuando hemos adoptado una factura? Perdón, la anterior. ¿El funcionamiento sigue similar a intercambio de documentación en el CSS? Es similar, solo que ahora hay que cumplir una normativa, con lo cual hay que cumplir sobre todo las actualizaciones de estado, los formatos, las firmas y las actualizaciones de datos, pero es relativamente parecido. Una pregunta de Josep María Gorro que dice, con tanta información que tendrá Hacienda, ¿seguirá siendo necesario el SI? Esto seguramente lo pregunte a raíz de lo que hemos comentado. Es una pregunta lógica. En el fondo, dices, si ya lo tiene de la factura, sí, pero el objetivo va a ser diferente. El SI es para lo que es el registro del IVA y aquí es para los temas de vencimiento. Entonces, ¿se podría utilizar la misma plataforma? Seguramente sí, pero está en un proceso de... Pensar que está publicado el reglamento. Pensar que, no podemos saberlo. exacto, el borrador se publicó hace 3 semanas, había 10 días para hacer alegaciones, ya se ha cerrado el periodo de alegaciones, pero eso no significa que esté aprobado, con lo cual, no, vamos a suponer que no. No podemos hablar, pero bueno, yo creo que lo que ha hecho Xavi tiene sentido, ¿no? Vale. Que le 6 para una. Pregunta importante. ¿El proveedor ha entrado en DocuWare? No. O sea, DocuWare, disculpad, lo hemos utilizado como el mecanismo que provee Rico para automatizar tanto la emisión como la recepción. Evidentemente, un proveedor pues utilizará sus propias herramientas. Sí, de hecho, igual si ha habido algún lío cuando Xavi ha hecho de proveedor, él en ningún momento ha estado mostrando DocuWare. Quien ha mostrado DocuWare ha sido yo, que hacía de Rico España, que tenía la solución de DocuWare de facturas electrónicas. Vale. Otra pregunta. Haremos un recopilatorio de todas, lo digo porque hay muchísimo, pero sí que intentamos así. Luego pasamos un correo electrónico donde podéis poner. Sí. ¿Qué pasa cuando hemos aceptado una factura, pero después el responsable cree que no es correcta? Vale. Claro, que lo que dirá la ley, si se aprueba el reglamento, es que tú tienes que indicar que la aceptas. Pero luego hay estados posteriores. Tú harás una conciliación y a lo mejor esa factura no es correcta. O pedirás una aprobación y no te la aprueban porque no se ha servido el producto o lo que fuera. Entonces sí que hay estados para, antes de decir si la pagas o no, pues poderla marcar como no correcta, rechazarla y gestionarla igual que se está haciendo ahora. Es decir, sí que se podrá porque habrá diferentes estados. Las facturas de proveedores clientes extranjeros hay que enviarlas también como electrónica. No, esto aplica a nivel de España. Entonces, con lo que son proveedores clientes extranjeros, a ver, si ellos nos van a facturar en España, pues ellos sí que tendrán que aplicar, pero en la misión no. Sí, este es un punto que Las facturas recibidas es importante decir. Si, por ejemplo, estamos trabajando con un proveedor de Tailandia, ese proveedor, si su normativa no les exige emitir facturas electrónicas, nos seguirá emitiendo facturas, en este caso una factura electrónica no estructurada, es decir, el típico PDF. Entonces, en ese caso, pues nosotros tenemos que también estar preparados para recibir esas facturas. Y de hecho, que no le he comentado la situación, me gustaría comentar que DocuWare también es capaz de recibir facturas electrónicas no estructuradas, PDFs, y hacer la captura de datos. Es decir, aquí la idea de todo esto es que da igual cómo recibamos las facturas, nosotros vamos a ser capaces de capturar los datos y luego integrarlos con el ERP o con el sistema que haga falta. Por supuesto, con facturas electrónicas va a ser mucho más sencillo. Vale, aquí hay otra pregunta que es muy buena, además. Dice, si el formato está fijado por la administración y estandarizado, sí, está fijado. En España hay un formato, en Europa hay otros. ¿Será obligatorio enviar la copia de la factura a la plataforma de agencia tributaria? ¿Y las plataformas de cada cliente proveedor deberán comunicar con la agencia tributaria? Sí, de hecho, si se aprueba el borrador, lo que quiere la agencia tributaria es tener una copia
Si utiliza su plataforma ya tendrás, y si no, será obligatorio que las diferentes soluciones de facturación electrónica les envíen a la agencia tributaria una copia. Sí, será obligatorio. Hay otra pregunta. ¿El estado de la factura se le debe ir indicando a Hacienda, aprobada, contabilidad? Y tanto. Sí, sí. Sí, es decir, perdón. ¿El estado de la factura se le debe ir indicando a Hacienda, aprobada, contabilizada, pagada? Sí. ¿O se le envía la factura sin más? No, no, no. Se le tiene que actualizar estados. La factura, a no ser que haya una rectificación, etcétera, no se le vuelve a enviar. Ya la tiene. Ya la tiene. Perdón, antes de leer y escuchar, cómo le llega a Hacienda desde OQR, no sé cómo se reí. Vale. Dice, ¿cómo le llega a Hacienda desde OQR? Vuelvo a decir, OQR es la solución que utilizamos nosotros internamente para comunicar con los diferentes puntos generales de entrada, plataformas privadas, agencia estatal. Entonces, es DocuWare quien automáticamente ya va a entregar esta copia a agencia tributaria y va a actualizar los estados, o la propia factura va a enviar pues a donde tenga que hacerlo. Si el cliente que recibe la factura pues utiliza una plataforma u otra, pues ya nos encargaremos a través de DocuWare pues enviarla a una u otra. ¿Vale? Todas las plataformas han de estar interconectadas. Si mi ERP permite gestionar facturas en formato XML, ¿necesitaré un gestor documental o simplemente tendré que integrarme con la solución pública? No, si ya gestionáis facturas en formato XML siguiendo el formato estipulado, pues el de factura E, realmente eso podrías integrar con la solución pública. Bueno, tendrías que firmarla y tendrías que integrar, bueno, desarrollar todos los web services pues para poder, si lo quieres automatizar, claro, con la solución pública. Sí, decir que la integración en este caso con nosotros la haríamos nosotros. Es decir, si alguno de vosotros quisiera integrar vuestro RP con el operador de facturas electrónicas, esa integración suele correr a coste de la empresa. Es decir, el operador simplemente te va a pedir que tú le emitas un fichero con los datos para él luego emitir la factura. Entonces, yo creo que otra ventaja más que tenemos aquí es que esta integración corre a cargo nuestro y bueno. Otra pregunta muy interesante, dice, ¿la estructura de la factura digital, bueno, sería la estructura de la factura electrónica estructurada, ya está aprobada? Es una buena pregunta porque de formatos de factura electrónica existen 50 millones. O sea, aquí en España tenemos el factura E, que es el de España, pero a nivel europeo pues está normalizado el VL, pero también está EDIFACT, existe también el CI, existen diferentes formatos. Entonces, si se aprueba el borrador del reglamento, si se aprueba, lo que establece es que las soluciones de facturación electrónica han de poder convivir diferentes formatos intercambiando incluso el formato. Básicamente los que se proponen en el borrador son el de factura E, el de España, español, el VL, que es europeo, el CI y el EDIFACT. De momento estos 4. Ya veremos, pero vuelvo a decir, sí se aprueba. Pero sí, ya existen 50 millones de formatos diferentes. Aquí una pregunta interesante, que es lo que hemos comentado. Pregunta Josep María. ¿Entonces DocuWare también puede actuar de receptor de facturas cuando vienen de terceros países? Sí. Da igual si ese tercer país la emite en factura electrónica estructurada, que es la que nos pide la ley, o factura electrónica no estructurada, el PDF de toda la vida. Recibiremos la factura y haremos la captura de datos. Vale. La factura electrónica estructurada también es obligatorio para... Sí. Seguimos leyendo, es que hay muchas preguntas y intentaremos contestar las máximas posibles. Sí, por eso hemos ido respondiendo durante la sesión, porque sabíamos que iba a haber muchísimas y no íbamos a dar ni al 10%. Una cosa que haremos cuando terminemos esta sesión es, con todas las preguntas que nos habéis hecho, realizaremos un FAQ y os enviaremos un documento mejor, pues hay 50 de ese FAQ con todas las preguntas, las más importantes y las más relevantes, y trataremos que sean lo máximo posible para que podáis leerlo. Pero sí que aquí hay otro también muy interesante que dice, ¿será la plataforma de la agencia tributaria, que todavía no existe y que solo está en el borrador, la encargada de hacer de intermediaria entre diferentes plataformas privadas? No, no será la intermediaria. Si se aprueba el borrador, esta plataforma tendrá sí o sí una copia de todas las facturas, porque será obligatorio para las diferentes plataformas privadas. Serán estas, las distintas plataformas privadas, las que tendrán la obligación de dejar una copia en la solución de la agencia tributaria. No será la agencia tributaria la encargada, sino los otros estarán obligados a dejar la copia.
Hay otra pregunta, no sé si la hemos respondido. Me preguntan, a nivel privado, ¿hay algún punto de entrada de facturas para todos los clientes? ¿Hay alguno genérico proporcionado por la administración? Vale, o sea, de puntos de entrada hay también 50 millones. Es decir, desde TicketBuy, desde Fase 2B, Tuxten, el Corte Inglés, el Carrefour, es que el Ayuntamiento de Barcelona, todo, sí, todo. que hay Lo que dice la ley es que todas ellas van a tener que estar interconectadas. Y esto, Y sí que es verdad que si se aprueba el reglamento, esta solución pública será uno también de los 50 millones de puntos de entrada que hay, con lo cual no hay uno solo, sino que hay diferentes y lo que sí que, si se aprueba el reglamento, va a ser obligatorio que una copia de la factura junto con sus datos tiene que quedar en esta solución pública, pero va a poder entrar por diferentes canales. sí que hay algunos que son más utilizados, pero insisto, la solución tiene que conectarse con todos. Hay algunas empresas que están ofreciendo soluciones que solo se conectan a lo mejor a fase B2B. Con eso no cumples con la ley, porque ahora que hay un cliente que te diga, no, oye, es que me la tienes que enviar a Tungsten, por ejemplo. ¿Qué hacemos en ese caso si no conectas a Tungsten? Entonces, es importante que conectemos a todos, tanto los públicos como los privados. Todos tenemos que estar conectados con todos. Correcto. Sí que realizar una factura. Vale, nos preguntan sobre el precio de esto. En este caso, Buena pregunta. buena pregunta. Pero en estos casos deberíamos saber qué proyecto queréis abordar, tener un alcance acotado y valorarlo tanto con licencias como con jornadas de servicios profesionales para la implantación. Si sois clientes de Rico, contactad con vuestro asesor comercial para que se puedan contactar con vosotros y poder hacer esa cotización del proyecto. Si sois nuevos clientes, bueno, pues ahora os dejaremos una dirección de correo en la que podéis enviar vuestras preguntas y vuestro interés y os contactaremos con vosotros, un asesor contactará con vosotros para, pues, si estéis interesados, hacer una cotización. A mí me gustaría también hacer un par de comentarios más del análisis del borrador que se publicó, y uno de ellos es, vale, a partir de ahora habrá que utilizar factura electrónica, pero sí que es verdad que el borrador lo que pide es que el primer año, los 12 primeros meses, aunque sea obligatorio enviar en factura electrónica, también lo que indica es que se envíe de forma adjunta al PDF, para que poco a poco se vayan adaptando. Es decir, dice que va a ser obligatorio el formato factura electrónica, pero también pide que se adjunte el PDF. ¿De acuerdo? Eso es el borrador, vuelvo a decir, es el borrador. Es el borrador lo que dice. Y luego también lo que dice el borrador es, y un autónomo, por ejemplo, como empresas muy pequeñitas, autónomos, ¿cómo podrán generar facturas electrónicas? Igual que lo pueden estar haciendo ahora. De hecho, ya hay formularios electrónicos de la propia agencia tributaria, etcétera, donde tú puedes generar manualmente, igual que he hecho yo en ese portal que hemos visto, que se llama B2B Router, al final no deja de ser un portal más. Tú podrás allí pues generar manualmente tu factura y este formulario, este portal, pues ya generarte la factura electrónica y enviártela. Es decir, sí, hacerlo a mano será gratis. La clave es precisamente automatizarlo. Sí, yo lo que haría es eso, vamos a hacer un... Contestamos una más y ya cerramos la sesión porque nos tenemos que ir, pero cogeremos todas las preguntas y, como hemos dicho, haremos un pack y mandaremos ese pack a todos los asistentes de la sesión. Y por último, nada, dejadme compartir, después de contestar la pregunta. Hay un comentario aquí también interesante que dice, ¿tenéis el enlace para tener ese borrador? Sí, enviaremos el enlace, si no está publicado en el BOE. Sí. Igualmente os enviaremos el borrador, es público para toda España. Y nada, sé que hay más preguntas. Como hemos dicho, enviamos ese pack y todos aquellos que estén interesados, contactad con vuestro asesor comercial y si sois nuevos clientes de Rico, contactad con la dirección de correo que pone aquí, leads@rico.es, y se os asignará un asesor para poner en marcha, si estáis interesados, hacer un proyecto de solución de factura electrónica con Rico. Y nada, por mi parte, agradecer a Xavi Menéndez por su participación en el webinar, también a María Conteras por estar ahí al pie del cañón contestando las preguntas de los asistentes, y también me gustaría hacer mención a Ricardo González y a Miguel Varela, que han sido los desarrolladores que se han encargado de desarrollar todo esto y hacerlo posible. Por mi parte, muchas gracias a ellos y también a los asistentes de esta sesión, y informar que también la subiremos en YouTube y en nuestro Content Hub de Hyper Automation. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.